¿Querría quedarse esta noche aquí? Veré qué puedo hacer, señor presidente, pues antes he visto a una señora elegante que parecía ser alguien importante. Casanova, de sangre mexicana, güey, pero con el corazón y alma en España. Muchos de ustedes habrán oído hablar de mí, porque con un hijo de la duquesa de Alba viví. Me casé con Cayetano Martínez de Lugo, con quien tuve a mis 2 hijos, y me acostumbré a vivir con mucho lujo. Además, gracias a mi marido, a personas muy influyentes he conocido, y con ellos muchos eventos he compartido. Señora, tiene usted una vida muy interesante, pero hoy estamos aquí para ver qué hacemos con este señor, si le condenamos o le perdonamos. Pues yo creo que le voy a servir de ayuda, porque estoy acostumbrada a que todo lo que hago se ponga en duda. Ahora me relacionan con un rey, pero tranquilo, que no es el de España. Dicen que ando en líos con el rey de Dinamarca, con quien solo me une nuestra amistad y confianza. Pero todos se empeñan en decir que separar el matrimonio quiero conseguir. Señorita, este señor a su maestro vendió y luego, muy arrepentido, a su tiró, y por eso queremos saber si merece o no el perdón. Señora presidenta, deje libre al reo y denle una oportunidad para luchar por sus deseos. Si un día se equivocó, déjenle que se arrepienta y rectifique su error. Vaya con la señora Genoveva. Además de elegante, se expresa de manera deslumbrante. ¡Esa fue la ley! La invitaremos a declarar. Lo que usted diga, señor presidente, pero estas señoras no deberían estar aquí, pues de más allá no deberían venir. Ave María Purísima, Que cada once Ay, Virgen Santísima del Pilar. Pero, ¿dónde nos han traído? Lina, ¿tú sabes dónde estamos? ¿Por qué nos miran todos? Carmen, no tengo ni idea de dónde estamos. Pero tú sonríe, que ya sabes de eso que dice. La mejor respuesta es devolvernos la sonrisa. Señora, le pido seriedad. Esto es un juicio. Se condena a Judas por vender a su señor. Y hoy estamos aquí para deliberar si le condenamos o no. Preséntense ustedes a este tribunal. Yo soy Carmen Sevilla, artista, cantante y presentadora. Yo nací para ser famosa. He sido la novia de España, la reina del cine español, la voz del pueblo, de este pueblo que ama la paz, la libertad y la democracia. A muchos de ustedes yo les he hecho disfrutar con mi carácter y humor. Seguro que siempre me van a recordar. Yo soy Lina Morgan. ¿Es que usted no me conoce? Carmen, qué calor hace en este pueblo. Mucho calor. Que estamos a 40 grados a la sombra. Ay, y 50 nosotras ya estamos acostumbradas. Que se jodan los termómetros. Ay, Dios mío. A ver, señora, ¿me toman ustedes el pelo? Ustedes están muertas. Es imposible que estén aquí en este lugar y que con ustedes podamos conversar. ¡Ja, ja! Mira esta. Si yo estoy bien conservada. Aunque no estoy bien arreglada. Yo de jovencita era muy guapa. Claro, que a los 25 años cualquiera. Pero fíjese, a pesar de todo, todavía estoy soltera. Pepe ha sido el único hombre que he querido y que bueno, aunque no se me acerca ningún otro. Igual esta noche alguno me echa el ojo, ¿eh? Señora,
por favor, les pido que se centren. Ya bastante locura es tenerlas aquí de cuerpo presente. ¡Ay, Carmen! ¡Qué poca gracia tienen aquí! Un poquito de humor. Y no se olviden de comprar el telecupón. Pues sepan ustedes, que la risa es fundamental en la vida. Si pueden hacer reír a la gente, ya tienen el cielo ganado. Eso es justo lo que a nosotras nos ha pasado. Pero vamos al lío. A ver, señor juez, ¿este hombre ha hecho algo malo? Pues si así ha sido, yo le diría que le dieran un buen palo. Pero ahora que hemos visto lo corta que es la vida, yo le diría mejor que le deje que juegue otra partida, como cuando yo estaba en el telecupón. La vida es un tesoro y cada día es una bendición. Si todos en este mundo pudiéramos hacer una miajita más de compasión, sin duda es que sería un lugar mejor. Pues ahora, ya está dicho todo. Se acabó el espectáculo. Agradecida, emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Hasta la próxima, corazones. Que la vida es un chiste y hay que disfrutarlo a carcajadas. Y ahora, ¿saben dónde me voy? A mi ovejita, que seguro que al no verme andan descarriadas. ¡Vamos, Lina, por las ovejitas! Carmen y Lina, dos estrellas en el cielo que se resisten a irse. ¿Quién es esa chica que va a la pomada? Acérquese al tribunal, a ver qué nos tiene que decir en esta presentada. Yo soy Cristina Pedroche, modelo, presentadora, actriz, reportera y una de las mujeres más sexys del universo, según la revista que encontraréis en vuestra gasolinera. Críticas desde el sofá, sin tener ni puta idea de estilismo ni de nada, como me pasa todos los años en las campanadas de Nochevieja, pero a mí ya no me afecta. Seguiré en las campanadas hasta que sea vieja. Lo mejor está debajo, aunque algunos se empeñen en lo contrario, pero a todos no les pueden gustar las ideas de mi amigo Yoshi y su trabajo. Ahora os voy a presentar el vestido que en las próximas campanadas voy a llevar. Y como siempre, una reivindicación la acompañará. Con este vestido quiero mostrar que lo del cambio climático es una realidad. Que cuidemos nuestro planeta porque creo que no nos va a llegar. La fauna y la flora que veis en mi traje es una pequeña representación de lo que nos perderemos entre tanta contaminación. Nos gustaría saber qué opina del reo, si debe ser perdonado. Yo no lo pienso condenar, ni mandar al infierno a quemar. ¿No ha aprendido nada sobre lo que le he hablado? Al quemarlo, todos los gases van para arriba y más contaminación encima. No, señoría, yo a mi estilista le voy a presentar y lo mismo en las próximas campanadas aparecerá. Y si me traiciona o me roba algo, no se preocupen, que en las últimas me robaron el collar y aquí no ha pasado nada. Mire, viene una deportista, es joven y tiene muy buena pinta. A ver, joven, díganos qué viene buscando y si es posible que pueda ayudarnos. Me llamo Jennifer Hermoso, soy futbolista, a ver si eso le da una pista. Ah, usted es la del beso. Pues aquí ha sucedido algo parecido, aunque bien pensado en otro sentido. Cuéntenos su caso y comprobaremos si se parecen en algo. Había un hombre que se quería que por antes de todo me dio un beso en la boca sin tener mi permiso. Él dijo lo contrario, por eso cree que fue consentido. Pues a su maestro le dio con un beso. Por eso se le hace un juicio. Es muy posible que le lleve un buen suplicio. Debería haberme respetado cuando me dio un bolazo. Nos tenemos que dar cuenta y hacer pensar. El que me dio el beso debería defender en todos los sentidos.
siempre diferente. Me sentí avergonzada de la ciudad patente, me sentí humillada, pero pensaba que con esto denuncié mi caso, y buenos castigos serán aplicados. Ahora me interesa usted de este señor, que seguro que no es mejor. Este señor vendió a su maestro con un beso, pues 30 monedas le dieron por ello. Ahora le juzgamos, pues fue un traidor con su maestro, y por eso queríamos saber si recibe o no el perdón. Yo al principio no sabía qué hacer, pero más despacio lo pensé. Todos merecemos un respeto, y si no se nos tiene, se debe denunciar, al ser traidor pueden castigar. Gracias, joven, por su consejo. Parece una chica trabajadora, buena deportista y buena persona. Espero que mis palabras hayan servido para algo bueno, y de esta manera condenen al reo. Mira a ver si alguien de la televisión quiere subir aquí. Mi nombre es Samantha Vallejo Nájera. Soy cocinera, presentadora y jurado de Masterchef, por si ustedes me quieren conocer. ¿Y a qué ha venido usted aquí? Como ya les he dicho, soy jurado de Masterchef y con Jordi y Pepe en programas de cocina solemos aparecer. Una visita por este lugar estamos haciendo, porque queremos saber si un programa por esta zona pudiéramos hacer. Hace ya algún tiempo, Masterchef por estas tierras se grabó. Y menudo lío se preparó, con unos comentarios que Jordi formuló. En la boca del lobo nos vinimos a meter, pues en la tierra del tabaco y el pimiento hablamos mal de él. Y ahora queremos hacer otro programa a ver si quedamos bien. Y dígame, ¿en qué les puedo ayudar? A este señor le tenemos que juzgar y tomar una decisión de si le perdonamos o no. Ya sé que Maná ha dado opción a declarar, pero no sé si mi intervención le va a poder ayudar. Si ustedes le dan el perdón, nos le llevamos nosotros y le ponemos a trabajar rápido en el fuego. Otra cosa que quiero decir es que puedo venir a este pueblo en verano a cocinar. Sé hacer migas, paella y muchas cosas más. Por si en las fiestas del pueblo me quieren contratar. Vaya con Samantha, dice que sabe cocinar, pero no mucho sabrá. Cuando un cocinero quiere buscar. Están sonando muchas notificaciones. Mira a ver qué es lo que pasa, que están sonando mucho WhatsApp. Un momento, mira. Señorita. Perdón, estoy liada con el TikTok. No tengo autocontrol. Es que siempre me pasa lo mismo. No puedo dejar de deslizar. Incluso el estilo coquet he empezado a usar. Solo veo tonterías, pero no puedo parar. Esta aplicación antes no la tenía. Creo que la voy a desinstalar. Porque ahora del baño tardo más. No sé si porque nunca confío. No sé si es porque vi ese tutorial. Ya no soy productiva, procrastino y estudio fatal. Pero a estas horas y todavía sigue con el móvil. Sé que es muy tarde ya para estar en TikTok, pero vi vídeos muy buenos y va de parteos. Estoy muy enganchada al maldito TikTok, nada más viendo vídeos de escrito. No lo niego, también me han salido vídeos de Lola Lolita, capaz y le dejo. Yo lo acepto, señor presidente, tengo el vicio del TikTok, lo borraré para siempre en cuanto acabe mi declaración. Y sé que pierdo mucho tiempo y vosotros estáis como yo, más este juicio lo estoy dando aquí en el TikTok. ¿Y qué dice TikTok sobre este juicio? Pues que lo debe de condenar para que mañana vídeos de la quema podamos publicar. ¡Dame like! Seguridad, mira a ver qué es lo que pasa. Y si no quieren declarar, que se vaya cada uno a su casa. Venimos a declarar para que todos se enteren lo que queremos reivindicar. Somos la parte agraviada, los que producen las patatas, los pimientos, las cebollas, los tomates, la leche, los jamones y los melones.
Con sus crisis y sequías, vendiendo pérdidas estamos. ¡Qué alegría! Y la grande superficie, tocando las narices. Señores, estamos en un juicio. Ya sé que están muy enfadados. Cuéntenos qué les ha pasado. No es el primer año que venimos, ¿eh? No será el último tampoco. Porque todo lo que promete cae siempre en saco roto. ¡Vamos! Desde que la Agenda 2030 se ha implantado, muchos quebraderos de cabeza nos ha dejado. Muchos pesticidas no podemos usar y a los países de ahí al lado no les dicen nada. Nosotros solo queremos que nos traten con igualdad. En Madrid hemos creado un gran revuelo. Hemos estado desde los más jóvenes hasta los más abuelos a reivindicar lo que nos da de comer. Dígame, señor juez, ¿no lo haría usted también? Sí que se le ve a usted enfadado y lleva toda la razón. Con la comida de uno no se juega. Que el hambre es muy traicionera. Es que no nos vamos a callar. A ver si quieren ustedes que porque trabajamos en el campo nos podemos conformar. Detrás de nuestra junta tractorada... ¡Menuda y montada! No me interrumpas, camarada, que voy a dejar las cosas claras. Como iba diciendo, detrás de nuestra junta tractorada hay muchos días de trabajo. Llueva, truene o salga el sol, trabajamos el campo con tesón. ¿Cómo actuarían ustedes si lo que nos da de comer se muere? Ya hemos escuchado sus reivindicaciones y respetado sus opiniones. Ahora nos podrían ayudar. Si a este traidor que vendió a Jesús le debemos condenar. Nos demandan opinión en un asunto venial. Si por ambicioso que quemar a Judas Tadeo, ¿qué hacemos con toda esta gente que hace el mundo tan feo? No te equivoques, paisano, que no nos van a meter mano. Si hay que condenarle porque hizo mal, condénenle ustedes. No se lo piensen más. Yo sé quiénes son los seguidores de Judas. Son los grandes almacenes. Toda gran corporación que se aprovechan de unos precios mientras que a nosotros nos cuesta un riñón. Yo por mi parte le voy a condenar, porque Judas traicionó a su amigo y se convirtió en su enemigo, y eso está muy mal, así que a la hoguera le debe usted mandar. Estamos tan acostumbrados a condenar al inocente y a dejar sin castigo a quien engaña a la gente. Yo le condenaría y al campo me lo llevaría. Que se venga con nosotros a sembrar patatas, que bien ricas están asadas en la brasa. Y tengo un hijo guapísimo, el mi Samuel, que no saben lo orgullosa que estoy de él. Esta vecina, en vez de declarar su vida, nos puede contar. Pues supongo que entre unas cosas y otras estarás muy liada. Hombre, tengo los días muy atareados. Mire, madrugo mucho para levantar al niño. Y luego me pongo a hacer las cosas de mi casa. Y antes de irme a trabajar, al ayuntamiento me suelo acercar, por si alguna cosa la tenemos que solucionar. Lo mismo te reparto unas migas que me pongo a jugar con los niños en la gincana de la Semana Cultural. Y digo yo, ¿qué pasa? Algo está pasando porque en la carpa la gente está entrando. Un juicio contra este señor hemos organizado, pero no seas tú la que se ha liado. Ah, fenomenal. Vamos. Pues si una buena aliado tendrá que ser condenado. Esta señora ha sido muy clara en su opinión. Esperemos que el tribunal ya tenga tomada su decisión. ¡Que está fuera! ¡Que se le perdone! Yo creo que ya no hay nadie que quiera declarar. Un momento. Yo quiero declarar. Que sepan ustedes que soy el que más sabe de este caso. Pues con todos los testigos he hablado. Y cada uno su opinión me ha contado. Y ahora yo quiero dar también la mía. Por individuos como este está la sociedad perdida, que roban, mienten y engañan. Y luego quiere que se les perdone contándonos sus patrañas. No se dejen convencer, que como le dejen suelto, detrás de él me va a tocar correr. Porque estos no se corrigen y vuelven a delinquir, una y otra vez. Señoría, condénelo usted, que está toda la gente esperando porque en la plaza tiene que arder. Estoy aquí para ayudar. Este señor fue un traidor y por sus pecados debe pagar. Si no aprendemos que cuando hacemos el mal no tenemos responsabilidad. Este año muchos se me han criticado, que si los estudiantes copian por mi culpa. Otros me utilizan para hacerse pasar por que no
que hemos terminado. Pues como cada año me cuesta más dictar sentencia. Pues los testigos que por aquí pasan, como habéis visto, parece que están de WhatsApp. Por eso me lo voy a pensar. Y según mi conciencia, sentencia voy a dictar. Y una vez oídas todas las razones, se levante el reo. Yo dicto sentencia, que por malhechor se le condene al tormento del fuego y se le comience por los sus calzones.